cómo luce una persona cuando es llevada al límite del duelo. Aquel hombre nunca pensó que amaba realmente a su esposa, hasta el día en que la tragedia llegó sin previo aviso. Un instante estaba bromeando con ella, y al siguiente, todo se convirtió en un accidente. Cuando Davis despertó de un coma, su suegro le dio la devastadora noticia con los ojos llenos de lágrimas. De manera extraña, Davis no se derrumbó. Permaneció inusualmente tranquilo. El quirófano aún conservaba señales del esfuerzo desesperado de los médicos, pero él solo se inclinó para limpiar la sangre de sus zapatos. Incluso sintió un poco de hambre, así que caminó hasta una máquina expendedora y compró una barra de chocolate. Sin embargo, el dulce se quedó atorado. Davis sintió una leve frustración, pero enseguida se apartó y con un tono vacío hizo una pregunta al médico. Ante la respuesta indiferente, no dijo nada. Simplemente tomó una foto de la dirección de quejas de la máquina y luego regresó solo a casa. El día anterior, su esposa había dejado una nota en el refrigerador, pero Davis no tuvo interés en leerla. Se sentó a la mesa, comió comida congelada y pensó que la casa se sentía más vacía sin ella. Sus padres viajaron desde su ciudad natal y el funeral se llevó a cabo como estaba previsto. Davis observó a su alrededor y vio a todos llorando, abrazándose y consolándose como si el mundo hubiera terminado. Sin embargo, él permanecía inexpresivo. Incluso pensó que todos estaban exagerando un poco. Solo cuando notó que lo miraban comprendió que tal vez esperaba que él también estuviera triste. Por eso se retiró al baño. Intentó imitar el comportamiento de un esposo en duelo, pero no pudo derramar ni una sola lágrima. Miró los mensajes de condolencias en su teléfono sin responderlos, y, en su lugar, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir una queja formal a la empresa de máquinas expendedoras, describiendo su mala experiencia con el chocolate atascado, incluyendo el hecho de que tenía hambre y que su esposa había muerto apenas 10 minutos antes. No buscaba dramatizar, solo quería ser minucioso, así que decidió empezar desde el principio. Davis llevaba una vida que muchos envidiaban y nunca se permitía relajarse. Trabajaba en marketing y se levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana. Se arreglaba, hacía ejercicio, tomaba el primer tren y analizaba los datos del día durante el trayecto. Veía a los mismos pasajeros cada mañana. Un conserje en particular solía intentar conversar con él, pero Davis evitaba involucrarse. Llegó incluso a mentir, diciendo que era un simple vendedor. Ni siquiera sabía por qué lo hacía. Luego se colocaba los audífonos y se aislaba del mundo. Nunca imaginó convertirse en un ejecutivo de oficina, pero el padre de su esposa era accionista fundador de la empresa. Para evitar rumores, siempre se mostraba impecable. Le desagradaba la idea de que alguien pensara que había ascendido gracias a su matrimonio, así que trabajaba más que todos los demás. En cuanto a cómo conoció a su esposa, Julia, su historia parecía un romance rápido y superficial. Se conocieron en un bar, intercambiaron algunas palabras, y apenas 3 horas después, ya estaban juntos. La idea de estar unidos para siempre se quedó resonando en su mente, y poco tiempo después se casaron. Sin embargo, Phil, el padre de Julia, nunca aprobó a Davis. Provenía de un origen humilde, y eso era suficiente para generar rechazo. Davis tampoco sabía mucho sobre Julia. Sabía que era amable, que trabajaba con niños con necesidades especiales, y que reía con intensidad cuando era feliz, pero sentía que nunca llegó a comprenderla del todo. Ella solía decir que él siempre estaba distraído. Sin darse cuenta, Davis había llenado páginas enteras de recuerdos solo para redactar una queja sobre una máquina expendedora, como si ese detalle tuviera más peso que la muerte de su esposa. En ese momento, Phil entró a la habitación, y algo entre ellos había cambiado desde la pérdida de Julia. A la mañana siguiente, el sol salió como siempre, y Davis se levantó temprano, siguiendo su rutina. Se suponía que debía arreglarse después de hacer ejercicio, pero al mirarse al espejo perdió de pronto toda motivación. Dejó caer las pinzas y se dirigió directamente a la oficina. Sus compañeros estaban sorprendidos. Julia había muerto el día anterior y él actuaba como si nada hubiera ocurrido. Una compañera, Amy, entró a su oficina para consolarlo, pero Davis reaccionó con sorpresa ante su empatía, como si le pareciera excesiva. En lugar de hablar de su pérdida, comenzó a discutir temas laborales. Amy pensó que algo no estaba bien.
Poco después, Davis organizó una reunión y hasta hizo bromas frente al equipo. Sin embargo, Phil apareció de repente y lo interrumpió. Le pidió que dejara todo y lo llevó a un bar cercano. En el bar, Phil se quejaba de lo caros que eran los tragos, incapaz de comprenderlo, mientras intentaba expresar su dolor por la pérdida de su hija y reflexionaba sobre lo devastador que era perder a un hijo. Davis respondió hablando de por qué las bebidas eran tan costosas. Para Phil, eso era señal de que aún no procesaba su duelo. Comentó que utilizaría el seguro de vida de Julia para crear una fundación de becas en su nombre, como una forma de mantener vivo su legado. Al día siguiente, llegó a la casa un paquete. Era una cafetera que Julia había pedido antes de morir, como si su presencia aún permaneciera. El padre de Davis le recordó que debía fertilizar los árboles con regularidad para evitar que una plaga los destruyera. Davis lo tomó a la ligera, pero por alguna razón sintió el impulso de hablar con aquel hombre del tren. Se sentía mal por haberle mentido durante tanto tiempo, solo para descubrir que el hombre también había cambiado de trabajo. En un momento de honestidad, Davis reconoció que no sentía amor por su esposa y que tras su muerte no experimentaba tristeza, dolor ni vacío. Ni siquiera podía explicar lo que sentía. De repente, en un impulso que parecía reflejar un dolor profundo que no lograba entender, tiró del freno de emergencia del tren, como si quisiera detener su propia vida. Las autoridades no comprendieron su acción hasta saber que acababa de perder a su esposa, por lo que lo dejaron ir como un caso excepcional. Sus padres le sugirieron regresar a casa por un tiempo, pero a Davis le pareció absurdo. Él se sentía bien, así que no entendía por qué todos pensaban lo contrario. Continuó escribiendo, volcando todo lo ocurrido en otra carta de queja. Cuando el ramo de flores blancas finalmente se marchitó, sus padres regresaron a su ciudad. Después, Davis se quedó solo en el aeropuerto durante 2 horas, observando a las personas pasar con sus maletas. De pronto, una extraña curiosidad lo invadió. Se preguntaba qué llevaba cada uno en su equipaje y sentía el impulso de abrir todas las maletas. Incluso imaginó ser un agente de seguridad deteniendo criminales. Comenzó a notar detalles que antes ignoraba. Desde la muerte de su esposa, todo parecía tener un significado oculto. Se sentía como un árbol arrancado de raíz y, al mismo tiempo, como la tormenta que lo había destruido. No sabía si era real o producto de su mente, pero empezó a percibir que alguien lo seguía. Nunca dejó de escribir. Sin embargo, un día, al regresar a casa, sufrió un arrebato inesperado. Tomó su caja de herramientas y, al ver que el refrigerador tenía una fuga, algo que su esposa había mencionado en la nota que él ignoró, en lugar de repararlo, decidió destrozarlo por completo. Todo terminó en caos. Fue entonces cuando, a las 2 de la mañana, el teléfono comenzó a sonar. La carta de queja finalmente recibió una respuesta. La voz al otro lado de la línea pertenecía a una mujer cansada, que se presentó como Karen. Le explicó que su carta la había conmovido hasta las lágrimas, y le preguntó si tenía a alguien con quien hablar. También mencionó que enviaría su caso a la gerencia, y que mientras tanto, quería saber si podía ayudarlo en algo más. Davis, sorprendido, le pidió que repitiera su nombre, pero ella se dio cuenta de lo inapropiado de la llamada y se disculpó, prometiendo contactarlo en un horario más adecuado. Para ella, el servicio al cliente era algo serio, una profesión que debía respetarse. Al día siguiente, Davis comenzó a buscar a Karen en Internet. Sentía una necesidad inexplicable de seguir hablando con ella, pero justo cuando parecía encontrar algo, su computadora se congeló. Más tarde, esa misma noche, el teléfono volvió a sonar. Davis supo de inmediato que se trataba de Karen, pues ya había guardado su número. Bajo el pretexto de la queja, ambos comenzaron a acompañarse durante esas horas silenciosas y vacías. Poco a poco, Davis empezó a preguntarse cómo sería ella en realidad. Decidió visitar el restaurante que Karen había mencionado. Pidió el mismo platillo que ella prefería y escuchó la música que le había recomendado. Lo que no esperaba era que Karen estuviera ahí mismo, en el estacionamiento, observándolo desde su automóvil mientras fumaba en silencio. Lo miró durante un momento y luego se marchó. Con el paso de los días, Davis comenzó a desconectarse de la realidad con frecuencia. En medio de reuniones, hacía preguntas extrañas, como si una canción le parecía triste.
Sus compañeros se alarmaron aún más cuando arrancó la puerta de un cubículo del baño. A eso se sumaban los constantes fallos de su computadora y la lámpara que parpadeaba en la casa de Phil. Un día, Davis salió temprano del trabajo y siguió la dirección de la carta hasta la oficina de Karen, pero ella no se encontraba allí. Un hombre lo detuvo en la entrada y no tuvo más opción que retirarse. Debido a su comportamiento cada vez más extraño, Phil comenzó a insinuar que Davis necesitaba ayuda profesional. Sin embargo, en casa, él no podía contenerse. Desarmó por completo la cafetera que Julia había comprado antes de morir y le contó todo a Karen. Durante una de sus conversaciones, ella le preguntó por qué la había llamado, y él le devolvió la pregunta. Karen le confesó que algo en sus cartas la había tocado profundamente y que incluso las releía en la bañera en silencio, sin querer despertar a su hijo. Fue entonces cuando mencionó que tenía un hijo de 15 años, inteligente y maduro para su edad. Poco después terminó la llamada de manera abrupta, advirtiéndole que no debía haber ido a su oficina, pues eso cruzaba ciertos límites. En realidad, ya se habían visto antes. Días atrás, en el tren, Davis había notado a una mujer observándolo fijamente. Sin pensarlo demasiado, se acercó a ella. Algo en su presencia le resultaba especial, y a pesar de ser un encuentro casual, terminó abriéndose emocionalmente, confesando que no había amado a su esposa. Justo cuando estaba por preguntarle su nombre, la mujer descendió del tren y desapareció. Davis se reprochó durante varios minutos por no haber hecho más, pero entonces notó que ella había dejado una revista en el asiento. A través de esa pista logró identificarla. Tiempo después, el timbre sonó inesperadamente. Davis había encontrado la casa de Karen, pero quien abrió la puerta fue un hombre. Se trataba de Carl, el mismo que lo había detenido en la oficina, y también el novio de Karen. Davis se presentó en plena noche, lo que hizo que Carl sospechara de sus intenciones. Por suerte, Karen intervino a tiempo. Davis solo quería entregarle la carta en persona, ya que sentía que era la única persona con quien podía hablar. Desde el piso superior, Chris, el hijo de Karen, observaba todo en silencio. Para evitar problemas, Karen tiró la carta a la basura frente a Carl. Sin embargo, tras la partida de este, la rescató de inmediato. En la carta, Davis expresaba su frustración hacia Phil. Este había detenido el proyecto que él lideraba, ya que el equipo consideraba que su comportamiento indicaba inestabilidad mental. Phil no lograba entender por qué Davis actuaba así, pero ni el propio Davis podía explicarlo. Sentía como si le faltara una parte esencial, por lo que seguía destruyendo cosas con la esperanza de recuperar algo entre los restos. Incluso llegó a plantearse desarmar un antiguo reloj familiar de Phil. Ante esto, la única respuesta de su suegro fue pedirle que se tomara un tiempo libre. Pero Davis no podía detenerse, o tal vez no quería hacerlo. Al pasar frente a una obra en construcción, se ofreció a trabajar gratis. Ante la duda de los obreros, sacó dinero y lo ofreció como incentivo. Finalmente, consiguió un espacio donde liberar todo lo que llevaba dentro. Al principio, un martillo le pareció insuficiente, por lo que uno de los trabajadores le entregó un marro. Así, comenzó a destruir paredes con fuerza desmedida, golpe tras golpe. Si algo no cedía, lo cortaba en pedazos. Durante días repitió ese ciclo de destrucción, cada vez más intenso, cada vez más vacío. Al regresar a casa, se dejaba caer en silencio en un rincón, mirando la televisión sin prestar atención. Una noche, Karen apareció inesperadamente en su puerta. Se sorprendió al ver la casa de Davis, el tipo de lugar con el que muchos sueñan, aunque para él no significaba nada. Esa noche, Davis fue con Karen. Ella dejó claro que no tenía intención de involucrarse íntimamente con él, algo que lo tomó por sorpresa, ya que ni siquiera lo había considerado. Ambos se quedaron dormidos uno al lado del otro, acompañados por música suave. En ese momento, Karen confesó que no amaba realmente a su pareja. Tras la muerte de su esposo, había buscado a alguien en quien apoyarse, pero sentía que no merecía el amor que recibía. A la mañana siguiente, Davis conoció a Chris. Tal como Karen había dicho, el joven era directo y demasiado maduro para su edad. Le preguntó sin rodeos si estaba involucrado con su madre. Davis respondió con honestidad, sin intentar sermonearlo. Antes de irse, le dio un consejo simple. Si iba a usar malas palabras,
Debía hacerlo con moderación, de lo contrario perderían todo impacto. Mientras tanto, su buzón de voz se llenaba de mensajes. Phil insistía en que retomara su vida y ayudara con la fundación en honor a Julia, pero Davis ignoraba todas las llamadas. Continuaba levantándose temprano, trabajando en la construcción y hablando con Karen durante sus descansos. También empezó a notar que una extraña camioneta parecía seguirlo a todas partes, incluso permaneciendo estacionada frente a su casa por las mañanas. Conforme su relación con Karen crecía, ella lo llevó a un almacén abandonado. Allí, oculto en el fondo, se encontraba un antiguo carrusel. Un anciano explicó que ya nadie se interesaba por los carruseles lentos. La gente prefería emociones rápidas e intensas. Por eso, no tuvo más opción que desmontarlo. Al salir del lugar, Davis se encontró frente al mar. Escuchó el sonido de las olas y, junto a Karen, corrió hacia el agua con una sensación de libertad, como si intentaran volar. Ese momento despertó recuerdos de Julia, quien amaba el océano. Pasaban los veranos en la casa familiar en East Hampton, un lugar especial para ella. Por primera vez, Davis enfrentó una pregunta que lo sacudió profundamente: si realmente la extrañaba. Hasta entonces, siempre había creído que no la amaba, pero al ver su reflejo en el espejo, finalmente rompió en llanto. Era la primera vez que lloraba desde su muerte, pero no fue un alivio, sino una sensación contenida y dolorosa. Decidió acudir a un médico. Tras una evaluación completa, se le dijo de manera simbólica que parecía faltarle una parte del corazón. Sin embargo, al recuperar la claridad, comprendió que todo aquello había sido una manifestación de su mente. Los recuerdos de Julia comenzaron a regresar con más fuerza. Quiso volver a ver a Karen, pero al llegar a su casa, encontró a Chris organizando una fiesta en soledad. El joven había sido suspendido de la escuela debido a problemas emocionales y conflictos personales, y mostraba resentimiento hacia la presencia de Davis. Chris lo confrontó, insinuando que tenía una relación con su madre. Karen intentó explicar que Davis era solo un amigo con quien compartía tiempo, pero el ambiente se volvió tenso. Finalmente, Karen se disculpó por no haber controlado sus emociones, reconociendo que la situación había superado sus propios límites. Chris también encontraba desconcertante a Davis. Acababa de perder al amor de su vida, y aún así, no parecía triste. Pero solo Davis sabía la verdad. Ya se estaba ahogando en el dolor, incapaz de salir de él. La obra de construcción era el único lugar donde podía reducir los recuerdos. A polvo, golpe tras golpe, hasta que un mal paso sobre una tabla de madera le provocó un dolor agudo que le atravesó el cuerpo y lo hizo gritar con fuerza. Por un instante, ese dolor físico sacó a Davis de sus pensamientos y lo obligó a volver a la realidad, recordándole que seguía vivo. Pero él no era el único que sufría por amor. Karen y Chris también estaban lidiando con sus propias heridas, sobre todo Chris, que atravesaba una adolescencia caótica y emocionalmente inestable. Esa noche, Karen y Davis construyeron una especie de fuerte improvisado con los cojines del sofá. Como si fueran dos niños, Karen le preguntó cuál había sido la última cosa que realmente le importó en la vida. Sin embargo, Davis desvió el tema y comentó que, cuando era pequeño, lo único que le importaba era correr rápido. Siempre había sido el más lento en las carreras y odiaba esa sensación. Incluso ahora sentía el deseo de superar a todos. Pero, en muchos sentidos, Davis seguía siendo lento, y aquello que Karen más temía estaba empezando a hacerse realidad. Chris estaba frente al espejo del baño, apuntándose con una pistola. Luego desvió la mirada hacia un lápiz labial cercano y se preguntó cómo se vería usándolo. Justo en ese momento, Davis entró sin avisar. Chris soltó el labial de inmediato, pero Davis alcanzó a ver el arma escondida detrás de él. Era la misma pistola que el novio de Karen había guardado. Aún así, Davis no lo regañó. En lugar de eso, lo llevó al bosque y dispararon algunas veces. Pero para Davis aquello no fue suficiente. No había animales cerca para cazar. Así que tomó una decisión temeraria. Se puso un chaleco antibalas y le pidió a Chris que le disparara. Más tarde, Davis descubrió con sorpresa que Chris sabía tocar la batería. Sin darse cuenta, empezó a seguir el ritmo con el cuerpo. Se sentía dividido por dentro. No se sentía triste,
pero al mismo tiempo buscaba desesperadamente alguna forma de sentirse vivo, de encontrar un poco de alegría. Le pidió a Chris que guardara esa canción en sus audífonos, y poco después se dejó llevar por completo. Comenzó a bailar con desenfreno, sin importarle en lo más mínimo cómo lo vieran los demás. Bailó así hasta llegar a la oficina. En ese momento, Phil estaba entrevistando a uno de los finalistas para la beca, un joven brillante en lo académico y además campeón local de natación. Pero Davis irrumpió en la sala y arruinó lo que debía haber sido un momento serio, declarando frente a todos que no le gustaba nadar, porque la gente siempre orinaba en la alberca. El ambiente se volvió insoportablemente incómodo. Phil ya había llegado al límite. No entendía de dónde salía tanto desprecio, tanta falta de respeto. Davis también sentía que algo estaba mal en todo aquello. Quería hacer algo por Julia, pero nada de lo que estaba ocurriendo parecía tener sentido. Phil, visiblemente frustrado, le recordó que estaban eligiendo al ganador de la beca y que necesitaba tener los documentos firmados al día siguiente. Davis lo había arruinado otra vez. Su actitud descuidada siempre terminaba afectando sus relaciones con los demás. En ese momento volvió a pensar en Julia, en esos abrazos que había dado por sentado. Mientras ella estaba viva, nunca la había recordado de esa manera. Ahora su presencia en la memoria no hacía más que empeorar las cosas. Al día siguiente, llevó a Chris a una ferretería. Había decidido que había llegado el momento de terminar con todo aquello, pero antes necesitaba herramientas. Entonces Chris hizo una pregunta seria. Quería saber si era gay. El muchacho se sentía confundido. Le gustaban las chicas de su edad, pero también se sentía atraído por algunos chicos mayores. Habló de un estudiante de un grado superior con quien compartía la clase de educación física y el vestidor. Davis no se burló ni minimizó lo que decía. Le hizo algunas preguntas y, al principio, intentó responder con cautela, pero al final fue honesto. Le explicó que tal vez sí era gay o bisexual, y que, de una forma u otra, probablemente tendría que enfrentar momentos difíciles. El consejo que le dio fue imperfecto, incluso brusco, pero sincero. Le sugirió que se protegiera mientras pudiera, y que más adelante buscara un lugar donde pudiera vivir con más libertad. No intentó corregirlo ni avergonzarlo. Simplemente respondió como mejor supo. Davis no se daba cuenta de cuánto estaba empezando a preocuparse por las personas que lo rodeaban, y Chris, en medio de la etapa más confusa de su vida, agradecía tener a un adulto así a su lado. Con las herramientas en las manos, regresaron a la casa. Davis no dijo nada, solo levantó el marro y comenzó a golpear. La casa era como su propio corazón, intacta por fuera, pero destrozada por dentro. Quería empezar de nuevo. Necesitaba seguir adelante. Para lograrlo, sentía que debía vaciar tanto la casa como su interior de todo rastro de Julia. De lo contrario, jamás sería libre. Durante una pausa, Chris se quedó mirando a Davis y comprendió que nunca lo había visto sonreír de verdad. En ese momento, reapareció la camioneta familiar que llevaba tiempo siguiéndolo. Davis perdió el control, tomó una piedra del suelo y la lanzó con fuerza hacia el vehículo. Más tarde, Karen le agradeció por haber acompañado a Chris mientras ella no estaba, aunque Davis sentía que no había hecho lo suficiente. Al día siguiente, pidió una excavadora por internet con la intención de derribar la casa por completo, pero la máquina se averió apenas unos minutos después de comenzar, así que no le quedó otra opción que continuar demoliendo todo con sus propias manos. Solo entró al dormitorio de Julia, el único lugar que nunca había tocado, el espacio más cercano a ella. Pero esta vez estaba decidido. Descargó el marro una y otra vez sobre el tocador, hasta que la fuerza de los golpes terminó rompiendo la herramienta. Entonces encontró algo oculto detrás del mueble. Era un informe médico de embarazo. Julia había estado embarazada alguna vez, y nunca se lo dijo. Incluso había interrumpido el embarazo en secreto. Davis cayó al suelo, completamente sin fuerzas. Ese día, la luz del sol parecía especialmente insoportable. Bajó el parasol del auto y encontró otra nota escondida detrás. Pero, dominado por la rabia y la confusión, no quiso leerla. La arrancó como si fuera un simple pedazo de papel y la arrojó a un lado. Se apresuró a afeitarse y vestirse porque esa noche se celebraba el acto conmemorativo de Julia y también la ceremonia de la beca. Lo que terminó de enfurecer a Phil fue ver que Davis había llegado acompañado de Karen. Para él, aquello era una falta de respeto imperdonable.
Le reprochó con dureza su presencia y, cegado por el dolor, dejó escapar unas palabras crueles. En el fondo, sentía que quien debía haber muerto no era Julia. Esas palabras dejaron a Davis sin capacidad de responder. Mientras tanto, Karen fue abordada por un joven con una actitud despreciativa y comentarios groseros. Se sintió insultada y se alejó, pero al regresar al salón descubrió con sorpresa que aquel muchacho insolente era precisamente el ganador de la beca. Su risa sarcástica rompió el silencio del lugar y llamó la atención de todos. Davis, que ya no podía contenerse, lanzó entonces la pregunta que lo estaba consumiendo por dentro. Quería saber si el año anterior Julia había contado que estaba embarazada, si alguien más lo sabía, y por qué nunca se lo había dicho a él. Karen se marchó sola. En la salida, Davis fue detenido por su suegra, quien finalmente le confesó la verdad. Ese embarazo no era suyo. Julia veía a otra persona, y fue ella misma quien la acompañó al procedimiento. Phil, hundido en las escaleras, parecía no saber nada de todo aquello. Una vez más, el rostro de Julia apareció en la mente de Davis. Sintió una necesidad urgente de hablar con Karen, pero cuando llegó a su casa descubrió que Carl había regresado. Sin pensarlo, Carl lo derribó y lo golpeó brutalmente. De forma irónica, ese mismo día Davis recibió por fin la compensación por la barra de chocolate atorada en la máquina expendedora. Mientras tanto, Karen había bajado antes del tren después de recibir una llamada de la policía. Chris había entrado a un bar de ambiente y allí fue atacado con brutalidad, al borde de perder la vida. En momentos así, las personas suelen entender el verdadero valor de lo que tienen solo cuando sienten que pueden perderlo. Para Karen, imaginar la pérdida de su hijo era demasiado. Por eso prometió que, sin importar lo que ocurriera en el futuro, respetaría las decisiones de Chris. Davis fue solo a visitar la tumba de Julia. Quería comprender por qué ella había hecho todo aquello, pero justo entonces reapareció la camioneta que lo había estado siguiendo durante tanto tiempo. Davis estaba convencido de que el hombre dentro del vehículo debía ser el amante de Julia. Sin embargo, al acercarse, vio a un hombre de su misma edad, con el cabello ya encanecido. En realidad, era el conductor responsable del accidente. El hombre le pidió perdón una y otra vez. Confesó que no lograba perdonarse a sí mismo. Por eso lo seguía todos los días. Pero algunas personas se han ido para siempre, y lo único que les queda a los vivos es perdonarse entre sí. El sol brillaba con intensidad aquella tarde. De regreso en el auto, Davis tomó la nota arrugada que antes había desechado. En ese momento comprendió por fin que siempre había amado a Julia, y que la había amado profundamente. Entonces aceptó cada recuerdo de ella. Enfrentó el dolor de frente, por completo y sin esconderse más. Después fue a buscar a Phil. Había decidido hacer algo por su esposa, y cuando Phil vio las lágrimas corriendo por el rostro de Davis, entendió que ya no hacía falta decir nada más. Davis dejó de despertarse todos los días a las 5:30 de la mañana. Había encontrado su propio ritmo. Había recuperado su vida. Tiempo después recibió una carta de Chris, quien le contaba que se estaba recuperando poco a poco y que, a pesar de la golpiza, sentirse auténtico le hacía bien. También le mencionaba que Karen había dejado a Carl y que tenía un pequeño regalo para él. Le pidió que estuviera en el muelle 54 el sábado a las 11 de la mañana, sin falta. Él solo quería que viera el mundo tal como es. De camino a casa, un grupo de niños pasó corriendo junto a él por la calle. Entonces, de repente, una fuerte ráfaga de viento sopló a sus espaldas. Davis respiró hondo y salió corriendo con todas sus fuerzas, dejando atrás a todos. Y lo último que hizo por Julia fue restaurar el viejo carrusel. El duelo verdadero no consiste solo en tristeza. También es un vacío, como si el alma se hubiera salido del cuerpo. Es una especie de entumecimiento que aparta del dolor sin pedir permiso. Queda en la memoria ese tiempo silencioso que se soportó sin que nadie lo notara. Esas noches de sueños pesados y esa sensación de querer abrazar a alguien que ya no está al alcance. La muerte de un ser amado no es una tormenta pasajera, sino una humedad que permanece para siempre. Aún así, la vida obliga a seguir adelante y a hacerlo mejor. Por eso, a veces, no queda más remedio que abrazar el dolor y luego derribarlo todo, tal como sugiere el título de la historia, Demolición. Tal vez el peso de la vida y el desgaste del tiempo apaguen el amor por momentos,
Pero algunas historias no terminan de verdad. Solo se detienen a la mitad por culpa de la muerte o de la separación. Esta fue una historia de amor que solo alcanzó a vivir su primera mitad. Y sí, en el fondo, él seguía amándola. Espero te haya gustado el video.